tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy tenemos la segunda jornada por el festejo del 10º aniversario de APL. En el día de hoy nos van a acompañar tres excelentes y queridos profesionales. Va a comenzar la licenciada Magda Ereuskian, quien nos va a hablar sobre las 10 recomendaciones para la rehabilitación de las funciones ejecutivas. Ella es autora de un material muy rico que se los recomiendo. Casualmente, bueno, lo tengo por aquí a mano. Es Ejercitación de las funciones ejecutivas. Es un material de PAI2. Lo pueden encontrar en uno de nuestros auspiciantes. Zona de Juegos y Libros. Ellos lo tienen disponible para que lo puedan conseguir y lo envían a cualquier parte de la Argentina y del mundo. Así que bueno, muy recomendable. No sé si Marta ya está conectada, como para saludarla. Erika, ¿me escuchan? Sí. Hola Marta, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Vos sabés que no te veo, Erika, te escucho y no puedo activar, Roberto, no puedo activar mi video. Justo te iba a escribir. Bueno, ahora lo hacemos. Roberto está haciendo la asistencia técnica y ya te lo va a activar. Perfecto. Después va a estar con nosotros también la licenciada Aldana García, a continuación de Marta. Aldana nos va a hablar, Aldana es psicopedagoga y nos va a hablar sobre los fundamentos para la actualización de los test psicométricos. Estuvimos hablando con Aldana y nos pareció muy importante poder llevarles y transmitir por qué es importante realizar actualizaciones en relación a todo lo que tenemos como material para usar de test psicométricos. Así que bueno, muchísimas gracias para Aldana también. Y va a estar cerrando la jornada un caballero. Él es Pablo Bottini, es licenciado en psicomotricidad. Pablo nos va a hablar sobre la relación que tiene el cuerpo con el aprendizaje. Interesantísima charla la que va a dar Pablo, interesantísimo el vínculo que tienen ambos, obvio, y a traerlo y tenerlo presente de manera continua para las intervenciones que organizamos. Bien, hola Marta, ¿cómo estás? Ahí yo te estoy viendo, ¿vos también? Oh, ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo estás, Erika? ¿Cómo están todos? Gracias, Roberto. Gracias por tu presentación, Erika. Muchas gracias. Así que un gusto enorme estar hoy acá acompañándolos en este festejo, Erika. Gracias a vos por aceptar la invitación. No, Así que por bueno, favor. te dejo ¿Cómo no? tu tiempo para que Muy bien. puedas arrancar y después ¿Cómo a no? continuación tuyo va a seguir Aldana. Aldana, lo sé, muy bien. Bueno, arranco a hablar y les comparto pantalla también, así mientras voy hablando van viendo algunas cosas que fui pensando para este encuentro. A ver, voy a compartir pantalla, así que después me... A ver. Algo está pasando. A ver ahora. ¿Va ahí? ¿Se ve? Sí, sí, se ve perfecto. Muy bien. Entonces, arranco. Cualquier cosa me dicen, ¿sí? Voy a empezar a comentarles, bueno, a mí me asignaron este tema, recomendaciones para el tratamiento o la rehabilitación de las funciones ejecutivas. Es un tema muy, muy lindo, muy interesante, pero bueno, esto no es una clase, estamos de festejo, así que vamos a tratar de hacerlo, pensé yo, de la manera más amigable posible. De todos modos, nos es necesario situarnos un poquito dentro de lo que es funciones ejecutivas, y la verdad es que todos sabemos, y quienes no lo saben, también es bueno que lo sepan si van a empezar a incursionar en el tema de las funciones ejecutivas. Es un término acuñado por las neurociencias, fundamentalmente, y que presenta, es muy novedoso, es este nuevo paradigma de las neurociencias y la neurocognición trajo este concepto de las funciones ejecutivas con, no controversias, pero sí con muchas definiciones que están a nuestra disposición.
Y la verdad es que las definiciones que hay, la variedad de definiciones que hay sobre las funciones ejecutivas, suelen ser muy áridas. Suelen muy áridas en el sentido de que dentro de cada definición siempre va a haber una enorme cantidad de conceptos que van a estar ahí encapsulados y que hay que también poder definir. Entonces, sin ánimo de ahondar en cada uno de estos conceptos, a mí se me ocurrió presentarles este cuadro. Es un cuadro que tiene en el centro, no importa cada uno de los datos que ustedes vean, pero en el centro dice funciones ejecutivas. Y alrededor hay una enorme cantidad de conceptos que están asociados a las funciones ejecutivas. No todas son funciones ejecutivas, pero ahí donde posemos la mirada cada uno de nosotros, empezamos como a tejer una red de conceptos y de contenidos y vamos a terminar hablando de las funciones ejecutivas. Entonces, bueno, no todas son funciones ejecutivas, el control inhibitorio lo es, la planificación lo es, la memoria de trabajo es una función ejecutiva, pero también es cierto que cuando hablamos de funciones ejecutivas, y sobre todo cuando hablamos de pensar y planificar una serie de ejercicios vinculados a revertir funciones ejecutivas, en el caso de tratar el tema de los ejercicios específicamente, tenemos que pensar en cuál es el input y el output de la información, es decir, a través de qué herramientas yo voy a poder trabajar o rehabilitar esas funciones y si son ejercicios que se presentan de manera visual, ¿sí? O a través de la modalidad auditiva. Entonces, cualquiera de estos conceptos, empezamos a ahondar y vamos a terminar dando una idea general acerca de lo que son las funciones ejecutivas. De cualquier modo, hay muchas definiciones, pero para poder no solo, bueno, hacer una buena elaboración de evaluación y de diagnóstico de funciones ejecutivas, cuando estamos ya con un diagnóstico establecido, donde hay un funcionamiento disejecutivo, es importante saber que para planificar un tratamiento sobre la disfunción ejecutiva, primero hay que tener muy en claro todos estos conceptos y tomar en consideración una o dos definiciones, leer todas, conocer todas, pero basarse en una o dos definiciones que uno diga, bueno, yo sobre esto me siento seguro o acuerdo más con esta definición que con aquella otra. Y sostenerse y pararse arriba de un modelo, ¿sí?, de rehabilitación de las funciones ejecutivas. ¿Por qué? Porque también es cierto que cuando estamos hablando de este tema, nosotros siempre decimos que estamos frente a un paciente que tiene un síndrome heterogéneo cuando hay una disfunción ejecutiva. ¿Por qué? Porque hay pacientes que pueden tener un muy buen control inhibitorio, pero una escasa capacidad de planificación, o puede tener un muy buen control inhibitorio o dificultades en la flexibilidad cognitiva. Entonces, una vez que tenemos un perfil ejecutivo establecido ya en la evaluación, tenemos que poder identificar bien cuál es ese perfil, además de ser ejecutivo, porque van a haber diferencias muchas veces muy sensibles y muy grandes, ¿sí?, entre un paciente y otro, aunque tengan un perfil ejecutivo, porque de acuerdo a eso se va a poder planificar el tratamiento. Y un tema también muy importante a considerar y que también es sumamente más que recomendable, se sugiere fuertemente poder considerar cuando trabajamos funciones ejecutivas no solo el aspecto de la cognición y sobre todo la cognición fría, que sí hay que trabajarla, pero también es importante poner el énfasis en la emoción. Porque las funciones ejecutivas no solo tratan sobre el tema del control de nuestros pensamientos o de nuestras acciones, también el control de la emoción. Acá la distinción que hacemos con la psicología es que no es que estamos trabajando a la emoción desde el punto de vista tal como lo trabaja el psicólogo, ¿no?, desde las estructuras psíquicas, sino que lo que estamos haciendo es trabajar con la emoción y con la regulación de la emoción. Básicamente las funciones ejecutivas tienen que ver con esa serie de operaciones mentales que tienen su sustrato neuroanatómico en el córtex prefrontal, pero que sabemos que el cerebro trabaja en red, y que
tiene que ver con planificar, o sea, establecer metas, planificar objetivos, hacer la planificación para poder llegar a cumplir con esas metas, monitorear el paso a paso de esas secuencias hasta que se logre esa meta. Monitorear y después evaluar cómo me fue. Es una tarea deliberada y consciente, ¿sí? Entonces, cuando también decía, estábamos hablando de funciones ejecutivas, no es solo la cognición fría, sino también la emoción que entra en juego cuando estamos tratando la disfunción ejecutiva. De todos modos, siempre que estamos rehabilitando funciones ejecutivas a grandes rasgos, tenemos dos grandes finalidades en esta restauración, en este tratamiento. O la finalidad de compensar con técnicas compensatorias o de restaurar. La diferencia es que las técnicas compensatorias, nosotros cuando tenemos pacientes que están en etapas post-agudas y que tienen severas dificultades para organizar y para utilizar las capacidades que tienen conservadas, bueno, esto hace de obstáculo para enfrentarse a tareas novedosas, hace que no puedan reinsertarse en su medio laboral o en su medio académico. Entonces, la tarea del terapeuta, cuando hay que utilizar técnicas compensatorias, es ayudarlos a organizar una secuencia de conductas de modo tal que pueda llegar a lograr lo que se desea, lo que quiere, lo que se puede hacer. Por ejemplo, estamos hablando de pacientes que tienen dificultades para organizar una secuencia de hechos rutinarios, levantarse, vestirse solo, asearse, prepararse el desayuno. Esos son los casos más paradigmáticos para poder aplicar las técnicas compensatorias. Pero las técnicas restaurativas son aquellas con las que trabajamos directamente con ejercicios. Lo que hacemos es poder activar esas capacidades o esas habilidades que el paciente tiene que están o poco desarrolladas o poco activas. Y ahí sí hay una serie definida de ejercicios estructurados. De todos modos, es muy interesante plantear que los ejercicios para trabajar la restauración de las funciones ejecutivas tienen la finalidad última de proponer múltiples oportunidades para que el paciente pueda iniciar, planificar una tarea, monitorear el paso a paso y después evaluar qué tan bien le fue. Entonces, a veces no estamos hablando, ya vamos a hablar de ejercicios, pero a veces no hablamos de aplicar ejercicios determinados. A veces puede ser que una tarea como un juego, los psicopedagogos trabajamos mucho con juegos, nos encontramos con que también estamos trabajando funciones ejecutivas. Estamos iniciando una tarea, estamos planificándola, estamos acordando las reglas, cada uno en su turno, lograr las metas, controlar las emociones que aparecen en ese juego, ¿sí? Pero, digamos, esto tiene que ver con restaurar habilidades. No siempre se usa estrictamente la técnica compensatoria con quien haya tenido una injuria cerebral. Nosotros en psicopedagogía recibimos muchos chicos con muchos trastornos de aprendizaje y que no han tenido una injuria cerebral y sin embargo, antes de trabajar con técnicas restaurativas, necesitamos trabajar con técnicas compensatorias. ¿Por qué? Porque si no, se hace inabordable empezar a trabajar con ejercicios específicos. Necesitamos que se siente en una silla, que logre estar sentado en una silla, que logre focalizar su atención, que logre tener una mirada para adentro, porque nosotros cuando trabajamos funciones ejecutivas vamos a pedir desde el primer momento que empiece a hacer automonitoreo de las actividades que está llevando a cabo, de sus pensamientos, de sus acciones, ¿sí? De manera que entonces las técnicas compensatorias, depende del paciente que tengamos adelante, tal vez tengamos que empezar a trabajar de manera compensatoria y después de manera restaurativa. Otro tema importantísimo a tener en cuenta es que cuando hablamos de funciones ejecutivas, no hablamos de la capacidad de nuestro paciente, hablamos de la eficiencia, de qué tan eficiente es con los recursos cognitivos con los que cuenta. ¿Sí? Muchas veces tenemos en nuestras consultas, ya sea niños, en este caso los padres lo dicen, o los docentes,
pero adolescentes o adultos, yo también trabajo con adultos que refieren a, pero yo esto lo sabía, yo esto lo entendí, yo esto podía hacerlo, y en el momento de una evaluación son ineficientes. ¿Por qué? Porque en el momento en que estuvieron estudiándolo seguramente, y uno lo ve en el consultorio del 1 a 1, uno mismo dice como terapeuta, pero es capaz de hacer esto. Y sin embargo fracasa cuando está solo, porque cuando está en casa o cuando está con nosotros, tiene una guía externa que le va indicando el camino. Quien tiene disfunción ejecutiva generalmente muestra que es ineficiente, que solito o el chico no sabe poder usar sus recursos cognitivos, necesita esa guía externa que le vaya indicando cuál es el camino. Entonces estamos hablando de eficiencia, no de capacidad, y focalizar, poner el acento en que el funcionamiento ejecutivo tiene más que ver con el procesamiento de la información y el control que tengo acerca de mis propios recursos cognitivos. ¿Sí? Siguiente tema. En términos generales, ¿cuáles son los objetivos que se plantean en los tratamientos sobre la disfunción ejecutiva? Tratar de lograr que los procesos de autorregulación los vaya llevando adelante el paciente. Yo lo que decía antes es, en principio es el terapeuta el que hace de control y guía externos, y gradualmente, a medida que avanzamos en el tratamiento, tenemos que ir aflojando con ese control interno y dándole al paciente el comando de su propia situación. Este sería el objetivo general, y por supuesto también lograr niveles de metacognición lo más altos posibles. De esto se trata cuando se habla de tratamiento de la función ejecutiva. Y es importante, yo pensaba, bueno, ¿por qué lo pienso como una recomendación? Porque en general cuando estamos en la etapa de evaluar, nosotros, nuestra conducta en el momento de evaluar viene pautada generalmente por la misma técnica. Nuestra conducta como evaluadores tiene que ser específica y rigurosa. Tenemos que hacer tal cual lo que nos dice el manual, porque si no lo hacemos así, seguramente ensuciemos los resultados que obtenemos. En los tratamientos no ocurre eso. Nadie nos pauta cómo tenemos que hacer, cómo tenemos que trabajar con los ejercicios. Lo vamos sabiendo a medida que vamos formándonos y vamos teniendo mayor experiencia. Pero es bueno recalcar esta idea, porque muchas veces uno en el tratamiento suele pasar que uno pierde, muchas veces, hay tantas variables que hay que tener en cuenta en los tratamientos, que se puede perder el norte en algún momento. Bueno, cuando trabajamos funciones ejecutivas, estos son los objetivos generales. Y cuando uno hace una planificación específica de las funciones ejecutivas, hay que partir también, nunca la planificación de una rehabilitación es idéntica a la otra, aunque tengamos el mismo diagnóstico. Entonces, como yo decía antes, si un paciente tiene mayores dificultades en el control inhibitorio que en la planificación, hay que ver desde dónde empezamos a trabajar. No solo para planificar el tratamiento en general, sino cada una de las sesiones. Hay pacientes con los que es imperioso trabajar, ni bien llega, con la conducta primero, y recién después poder trabajar con su atención, con la atención alternante, con la flexibilidad, con la planificación, con todas las demás funciones con las que trabajamos. Hay pacientes con los que uno se plantea, y siempre vale preguntarse esto, ¿qué me conviene? ¿Empezar a trabajar con actividades de índole verbal y después las visoconstructivas, o al revés? ¿O empiezo trabajando primero la atención sostenida y después la atención alternante? ¿O primero empiezo trabajando la atención y luego la memoria? Siempre, aunque uno tenga la respuesta, vale la pena preguntarse. Porque la atención sostenida, la atención no es una función ejecutiva, pero esa atención sostenida, que uno dice, bueno, primero obviamente hay que empezar a trabajar con este tipo de atención antes de trabajar con la atención alternante. En algunos pacientes no es todo tan lineal y tan directo como lo aprendemos en los libros. Por eso la práctica hace a mucho del terapeuta, porque muchas veces en el tratamiento, como digo, necesitamos más la utilización de criterios propios. No tenemos un manual que dirija nuestra conducta. O los pacientes que, no sé, primero hay que trabajar
hay tareas más, desde las más estructuradas hasta las más desestructuradas, o al revés. Entonces, hacerse estas preguntas frente a cada paciente viene muy bien, es necesario para planificar el tratamiento y, como digo, cada una de las sesiones también. Y con respecto a la ejercitación, sí, algunas pautas muy específicas. Vamos a recordar, la ejercitación que uno plantea en funcionamiento ejecutivo tiene que ver con que ofrezca la posibilidad de que el paciente tenga que iniciar una tarea, planificarla, monitorear sus pasos y lograr lo que se pretende. Eso sería trabajar a grandes rasgos con la ejercitación de las funciones ejecutivas. No necesariamente es una actividad específica y estructurada para trabajar las funciones ejecutivas, sino que puede tratarse también en el contexto del tratamiento de un juego, ¿sí? Ahí también entonces tenemos necesidad de pensar en, como decíamos antes, ¿no? Iniciar una tarea o una tarea creativa, puede ser un juego arreglado o una tarea creativa. Siempre considerar que para trabajar las funciones ejecutivas esto nos hace que tengamos que privilegiar estos aspectos. Iniciar una tarea, planificarla, secuenciar esa tarea, seguir el paso a paso, monitorear esa tarea. La ejercitación debe ser una ejercitación novedosa, porque cuando hablamos de funciones ejecutivas nos estamos refiriendo especialmente a poder resolver tareas novedosas. Si nosotros le damos a un paciente una tarea que no es novedosa para el paciente, por ejemplo, no sé, resolver una cuenta de multiplicar, yo soy psicopedagoga y tratamos el tema de las dificultades de aprendizaje, bueno, no tiene que resolver algo novedoso, ¿sí? Hay muchas tareas que ya están automatizadas, que no está mal trabajarlas, pero no es la ocasión de trabajar las funciones ejecutivas. Otro tema es que la ejercitación debe ser diversa, porque pasa que cuando uno le presenta siempre el mismo tipo de ejercitación o la misma ejercitación, terminan automatizándose y por lo mismo ya dejamos de trabajar el funcionamiento ejecutivo. Cuidado con las consignas. Muchas veces uno cree que la consigna es muy clara y como la tarea es novedosa, hay que prestarle mucha atención a la consigna, ya sea porque la lea el paciente si está escrita, o porque uno va desarrollando esta consigna de manera pautada, secuenciada. Para muchos pacientes, dice ejecutivos, a veces trabajar con la consigna lleva gran parte de la sesión. Y uno dice, pero no logré hacer ni la mitad del ejercicio que quería, no importa, pero por lo menos trabajé con la consigna que en sí mismo tiene mucho de funcionamiento ejecutivo. Leer, comprender, sostener en mente todo lo que hay que hacer, ¿sí? La frecuencia de la práctica de los ejercicios es muy importante también. Una frecuencia escasa no conduce a muy buenos resultados. Necesitamos que esa frecuencia tengamos una alta frecuencia y además para poder tratar en la medida de lo posible de que el paciente también tenga la posibilidad de aplicar este mismo funcionamiento que aprende con nosotros en la sesión a otras tareas de la vida cotidiana. La graduación es un tema importante también a considerar, es decir, claro, todos sabemos que tenemos que ir de la tarea más simple a la más compleja. Esto es una obviedad. Pero nuestros pacientes, dice ejecutivos, muchas veces les damos o empezamos con una tarea simple y se aburren fácilmente. Entonces, ver hasta que esa graduación sea a conciencia para cada paciente, que no sea una tarea excesivamente difícil para el paciente porque lo frustra, ni demasiado sencilla porque también lo frustra. Que las tareas sean lo más ecológicas posibles también. Hay una tendencia, lógicamente prevalece en nuestro medio una tendencia a trabajar tratando de que las tareas que ofrecemos sean tareas lo más cercanas a la vida cotidiana del paciente. Esto quiere decir que si yo estoy trabajando, por ejemplo, con una actividad que tiene que ver con, bueno, decime en un minuto o en tanto tiempo, una cantidad de, no estoy evaluando, yo estoy trabajando con la fluidez verbal, y bueno, decime en tanto tiempo, palabras vinculadas a tal categoría, bueno, que esa categoría tenga que ver con la realidad del paciente. Si es un paciente que juega mucho en la computadora y conoce todos los juegos, que hable y diga todos los nombres de juegos que conoce.
Si trabaja en el campo, entonces que hable y diga todas las palabras vinculadas al material con el que trabaja en el campo. Las pautas de interrupción son otro tema a tener en cuenta. Nosotros en la evaluación tenemos las reglas de interrupción. Nos dicen ya de antemano cuándo tenemos que interrumpir, cuando estamos aplicando una técnica de evaluación. A veces a los 2 minutos, a veces cumplidos 3 o 5 errores consecutivos. En el tratamiento no nos pasa eso, no tenemos una regla de interrupción, tenemos pautas. Hay algunas pautas que uno va viendo mientras va trabajando con el paciente, pero en general esas pautas tienen que ver con que uno se da cuenta que el paciente ya está fatigado o perdió el target, quiere decir, perdió la consigna, perdió lo que de la mente, se le fue lo que tenía que hacer, o aparecen intrusiones y comentarios que no ayudan a la tarea, o está usando una estrategia que no es conveniente para resolver ese ejercicio, en cuyo caso nuestra intervención sirve para trabajar sobre esa estrategia, ofrecerle una mejor, y el automonitoreo. La tendencia actual es a trabajar, poder trabajar con el automonitoreo desde el inicio del tratamiento. Antes, yo le escuchaba el otro día a Marcela Raggi, ¿no? y a los otros expositores del día anterior, y que decían, claro, antes teníamos otros paradigmas y trabajábamos de otra manera, y este nuevo paradigma de las neurociencias, en mi opinión, viene a sumar, no a desplazar otros paradigmas. Y es verdad, estoy totalmente de acuerdo con lo que ellos dijeron, pero antes trabajábamos nosotros en psicopedagogía con las distintas habilidades y las distintas funciones cognitivas. Y una vez que lográbamos cierto nivel de desarrollo, recién ahí trabajábamos el automonitoreo, ¿sí? Ahora no, la idea es poder trabajar con el automonitoreo desde el inicio. Vamos a ver esto. El siguiente punto es un tema muy importante a considerar cuando se trata de funciones ejecutivas o disfunción ejecutiva, que no es una patología, pero sí se presenta acompañando muchas situaciones patológicas, pero también no patológicas. Hay situaciones de la vida donde aparece un funcionamiento disejecutivo. En la adolescencia, por ejemplo, en el envejecimiento normal también aparece disfunción ejecutiva, pero yo quise tomar para esta ocasión 2 temas: el aprendizaje y la adolescencia o la adultez en la orientación vocacional. En el aprendizaje afecta fuertemente la disfunción ejecutiva en todos los dominios del aprendizaje, en las matemáticas, en la lectoescritura, en el razonamiento, en el lenguaje, en el comportamiento que tiene que ver no con cómo se porta en el colegio, sino con respecto al estudio, ¿no? Con el objeto de conocimiento, con aquello que tiene que estudiar y tiene que aprender, cómo se está comportando, qué capacidad tiene para iniciar una tarea, para iniciarla solo o de manera dependiente, cómo lo va haciendo. En general, nuestros pacientes disejecutivos tienen severas dificultades a la hora de ponerse a estudiar. Una vez que empiezan a estudiar, lo hacen muy extenso o interrumpen y nunca llegan a tiempo. Suele decirse que son muy malos administradores de sus propios tiempos. Bueno, por supuesto, la intolerancia a la frustración, el no respetar las reglas en el momento en que está llevando adelante una tarea vinculada al aprendizaje, y por supuesto en las matemáticas en cuanto no solo al cálculo mental, digamos, a la memoria operativa que requiere para el cálculo, sino también para, bueno, todos sabemos que en las matemáticas, aunque no haya una discalculia, hay, digamos, las matemáticas en sus formas más básicas y más elementales requieren el buen uso del espacio, antes que del tiempo. Entonces estos chicos tienen dificultades para organizarse en el espacio, no es solo la organización y la planificación mental, sino que el espacio también es un tema que les cuesta mucho organizar, por lo que entonces cualquier representación en una hoja sobre un razonamiento matemático va a ser engorroso.
Bueno, actividades que tienen que ver con el pensamiento, la operación infralógica, la partición del tiempo, del espacio, en fin. Es donde más se ve dificultad en las matemáticas cuando hay disfunción ejecutiva, en la lectoescritura también, pese a que no encontramos una dislexia, o una discalculia, o una disgrafia. Sin embargo, un funcionamiento disejecutivo hace que se encuentren dificultades en cada una de estas áreas, cada una encierra digamos, un porqué. ¿Sí? Hay muchas, cuando está leyendo, un chico está comprendiendo un texto, tiene que inhibir representaciones para poder seguir el curso de la comprensión de lo que está leyendo. ¿De acuerdo? Entonces, en cada una de estas áreas, las funciones ejecutivas participan fuertemente. Y también, digamos, la orientación, me gusta hablar del tema de la orientación vocacional. Soy orientadora y yo veo muy importante poder trabajar también con el funcionamiento ejecutivo cuando se está haciendo orientación vocacional. En adolescentes y en adultos, que piden nuestra ayuda cuando ya tal vez ya terminaron de estudiar algo o son adultos ya grandes y quieren estudiar algo. Entonces, saber que participa fuertemente todo lo que tiene que ver con el funcionamiento ejecutivo. El adolescente, ni bien termina de estudiar, el mundo lo interpela y le dice, ¿qué querés hacer ahora? Entonces, es la primera vez tal vez que tiene que ser pensamientos, como dice Bandura, creencias de autorreferencia, ¿no? Meterse para adentro y preguntarse, ¿qué quiero hacer? ¿Qué me gusta hacer? ¿Qué quiero ser? ¿Sí? Entonces, desde los primeros pensamientos de autorreferencia, en qué soy buena haciendo qué y a qué me quiero dedicar, hasta llegar a la última toma de decisiones, no quiero perder tiempo acá, son 10 puntos que me pareció mucho, pero dije, bueno, también coincide con las 10 recomendaciones, pero todos ellos tienen que ver con la búsqueda de una vocación, una trayectoria vocacional que está impregnado de funcionamiento ejecutivo. Y por último, las recomendaciones finales al terapeuta, en mi experiencia. Yo creo que las mejores recomendaciones tienen que ver con el automonitoreo de la propia tarea terapéutica cuando uno está trabajando con los pacientes, por supuesto, en general, pero con la disfunción ejecutiva en particular. ¿No? El saber, cuando termina un día laboral, de poder tomar nota de los tratamientos son bravos en este punto. A ver, hice bien lo que hice, tenía que haber insistido con esta tarea, ¿por qué no insistí con esta tarea? O ¿por qué insistí? Porque se frustró, ¿por qué lo hice? Estos cuestionamientos que aparecen al final del día son muy enriquecedores. Y uno va haciendo camino al andar a medida que va transcurriendo el tratamiento y no sabe lo que eso ayuda al paciente, aunque uno se haya equivocado. Aunque uno reconozca, sí, tenía que haber hecho otro tipo de tarea, o tenía que haber empezado en la sesión con alguna tarea visoconstructiva y después recién ponerlo a pensar de manera más abstracta. Y eso uno lo va redireccionando, es decir, haciendo funcionar las propias funciones ejecutivas en el orden y la secuencia a seguir en las sesiones de los pacientes. Y otro tema importante, bueno, yo como autora de este libro, como decía Erika, gracias Erika que lo mencionaste, pero este libro de ejercitación de las funciones ejecutivas, yo siempre que hablo del tema, recomiendo a los profesionales que antes de administrar un ejercicio, se lo autoadministren. Primero, para entrar un poco en confianza, lo mismo que pasa con las técnicas, ¿no? También evaluativas. Está bueno también conocerlas antes. Y con estas también, digamos, cuando uno le va a ofrecer una ejercitación a un paciente, hacerlo uno antes. Y van a ver las cosas ricas que surgen, ¿no? Por ejemplo, los nervios que un paciente siente cuando está frente a una tarea novedosa, el no entender por dónde empezar, la sensación que se siente frente a una de estas tareas, está muy bueno poder practicarlo antes. Es una también recomendación que hago, y así con todas las actividades que uno haga, ejercicios que uno aplique con sus propios pacientes. Por supuesto, la formación, yo también, como decía Marcela Raggi el otro día, también me sigo formando, yo también sigo estudiando y sigo aprendiendo. Vienen cosas muy novedosas, vienen cambios muy novedosos en nuestra práctica.
esto recién empieza, digamos, todo esto de las funciones ejecutivas y de las neurociencias en la historia de nuestros conocimientos es muy nuevo y hay que seguir desarrollando un montón todo esto. Así que seguiremos formándonos sin lugar a dudas. Ahora le toca hablar a Aldana. Aldana es, yo me formé con ella también porque es de Favaloro. Ella, Yamila, Sofita, Laura Steinberg, mi querida Laura Steinberg, que si me está escuchando ya sabe lo agradecida que estoy. Son esos profesionales que a uno le ponen así el pivote para que uno crezca. Así que siempre muy agradecida a todos los profesionales de la Fundación Favaloro que pusieron a prueba estos ejercicios en el momento de la edición del libro. Y bueno, fue todo muy rápido, la verdad es que se pasó todo muy rápido, no sé si fui suficientemente clara, pero bueno, traté de exponer en 10 puntos lo que me parecía más relevante, espero haber sido lo más clara posible, pero bueno, la idea era festejar. A mí particularmente me encantó. Bueno, Lo que muchas gracias. presentaste, estuve escuchando. Muchísimas gracias a vos por aceptar la propuesta, por sumarte al festejo, a esta locura que se me ocurrió de armar toda esta movida para que poder también regalarle algo a todas las personas que siempre nos acompañan capacitándose. Estaba mirando acá en el que hay gente de Chaco, que hay gente de Jujuy, hay gente de Perú escuchando, porque bueno, estamos transmitiendo en vivo en este momento por YouTube, y estuve antes chusmeando eso y me quedé sorprendidísima de la cantidad de gente que hay de diferentes lugares. Así que esto es una de las bondades que tiene esta pandemia, que nos llevó nos obligó a ir a toda la parte virtual, ¿no? Poder salir de lo presencial y animarnos de manera obligada a lo virtual, que fue lo que nos pasó a APL. Bueno, Marta, se viene próximamente nuevamente tu curso, así que bueno, ya estaremos anunciándolo. Sí, y, se vienen cosas nuevas. Bueno, vamos a darle paso a Aldana. Le vamos a dar paso a Aldana y también, Aldana, escúchenla porque Aldana, Yamila, Sofita, la gente de Favaloro es gente muy seria, con mucha formación, así que felicitaciones a Pele por tenerla también, Aldana, y bueno, muchas felicidades y por muchos años más, Erika. Sí, sí, sí. Trabajamos para que así sea, así que bueno, esperemos Nos vemos lograrlo. pronto. Pronto vamos a hacer algo de funciones ejecutivas, una nueva capacitación. ¿Ok? Se viene la que ya diste, hay que repetirla porque hay mucha gente consultando. Y así que bueno, en cualquier momento vamos a coordinar las fechas. ¿Cómo no? Hola Aldana, ¿cómo estás? Chau, Marta, te dejo un beso. Otro para ustedes. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, Erika? Hola, Marta, ¿cómo estás? Hola, hola. Un placer escucharte, Marta. Gracias, Aldana. Va a ser un placer escucharte a vos también. Seguramente. Gracias, Marta. Claro que sí. Gracias. Seguramente. Bueno, Marta, por favor, necesitaríamos que vos dejes de compartir la pantalla, así ya le queda libre. Claro. Ya está Aldana. Perfecto. Qué lujo, por Dios, qué coordinación. Roberto, ¿yo hago algo? ¿Qué coordinación? ¿Hacer algo? No, solamente desconectar, apagar el micrófono y la cámara y nada más. Besos, gracias, Marta. Aldana, bueno, bienvenida al festejo de los 10 años. Gracias. Muchas gracias, feliz cumple. Gracias. Somos una gran familia en APL, donde se suman, bueno, todos los docentes, toda la gente que trabaja en la administración, en la parte técnica, y sobre todo todos los colegas que son alumnos apasionados, somos todos apasionados por continuar capacitándonos. Así que bueno, toda la gran familia de APL está cumpliendo estos 10 años. La verdad que es un placer para mí estar. Me siento parte de la familia de APL, así que bueno, un placer. ¿Qué puedo decir? Me parece muy bien porque sos parte, así es. Próximamente tenemos tu curso, este mes, bueno, ahora el de WISC, vamos a aprovechar para pasar a visitas parroquiales y visitar a las personas. Y bueno,
nos vamos a volver a ver. En este momento, bueno, yo ya te voy a dejar a vos con la presentación Perfecto. y la cámara libre para que hagas tu exposición. ¿Mm? Se me escucha bien y está en modo presentación, ¿no? Ambas Bien. cosas. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Bueno, feliz cumple APL, así que vamos 10 por los 10 y en realidad voy a dar 10 fundamentos para la actualización de los test psicométricos, ¿sí? En realidad la gran pregunta es, bueno, ¿qué nos aporta, ¿no? Actualizarnos en estos tests? En sí, si tengo que pensarlo, voy a pensar en 3 variables sumamente significativas. La primera, por supuesto, tiene que ver con la capacitación, ¿sí? La actualización de cada uno de los profesionales. Obviamente, la raíz está en la motivación y en los intereses de cada uno. Y también lo que tiene que ver con la responsabilidad. Por otro lado, otra variable va a estar centrada en lo que tiene que ver con lo estructural de los test psicométricos y por otro lado, lo que tiene que ver con los estímulos ambientales y los cambios a través del tiempo. Entonces, estas 3 variables son, digamos, las fundamentales a la hora de tener en cuenta por qué nos debemos actualizar. Entonces, uno de estos fundamentos es el efecto Flynn. Yo no sé si ustedes lo conocen, pero bueno, es un fenómeno, ¿sí?, que consiste en un notable crecimiento del cociente intelectual de una generación a la siguiente. Este efecto fue descubierto por James Flynn, es un investigador neozelandés, y la verdad es que generó bastante controversia porque lo que hizo fue comparar los distintos CI obviamente, de 10 años, de diferencia entre distintas generaciones, y notó esta suba así en las puntuaciones de 7,5 a 10 puntos. ¿Por qué se generó controversia? Porque la mayoría de los investigadores empezaron a preguntarse si en realidad estamos aumentando nuestra inteligencia. Y es una pregunta bastante compleja, ¿no? Primero y principal porque la inteligencia es un concepto multimodal y bastante complejo a la hora de definirlo. Pero sí, lo que esto reveló en realidad es que las normas de los test psicológicos en modo alguno son absolutas, universales o permanentes. Y en realidad lo que tenemos que hacer sí es actualizar cada uno de los baremos. La causa de este fenómeno en realidad permanece desconocida y no existe una evidencia suficiente que nos permita afirmar que este hecho sí refleje un verdadero incremento en la inteligencia en sí misma, sino que la mayoría de los investigadores refieren que este crecimiento está ligado posiblemente a la heterosis, a la buena alimentación o nutrición, a lo que tiene que ver con una reducción en el tamaño de las familias nucleares, y esto incrementa en realidad el desarrollo psicológico y la estimulación en cada uno de estos hijitos, lo que tiene que ver en la adquisición progresiva para responder de manera correcta, ¿sí?, en los test. Por otro lado, hay un mayor desarrollo también en la escolarización y en la educación, y también el ambiente lo que nos provee es una exposición a la tecnología y acceso a la información. Entonces, todos estos factores contribuyen de alguna manera a que exista este aumento en la puntuación. Acá lo que vamos a observar en el costado, digamos, izquierdo es un dispersigrama que muestra así este crecimiento, incremento, pero lo que van a observar es que cada uno de esos colores, obviamente ven que suben. El color que mayor crecimiento tuvo está relacionado con la inteligencia más fluida, digamos, aquellos subtests que evalúan este constructo, ¿sí? La inteligencia fluida es esta habilidad que nosotros tenemos para adaptarnos de manera flexible, ¿sí?, y enfrentarnos a problemas no familiares, más novedosos. Entonces, de alguna manera esto se condice con las causas, digamos, de este fenómeno que yo expliqué recientemente, ¿no? Hay múltiples estímulos, obviamente que nosotros no podemos compararnos, ¿sí?, no podemos comparar este contexto actual con hace 20 años atrás, es totalmente distinto. Por otro lado, me parece importante realizar una reflexión acerca de lo que es el cociente intelectual, ¿sí? El cociente intelectual en realidad es un valor
numérico, con lo cual un valor numérico que se refleja a través de una evaluación de distintos factores que obviamente distintos investigadores consideraron que eran sumamente indispensables para entender el funcionamiento intelectual. Pero la inteligencia es mucho más compleja, requiere de la adaptación de la conducta, requiere de la creatividad, requiere de un montón de aspectos, ¿sí? De cómo nos adaptamos al medio de manera flexible. Entonces, es muy importante considerar que ningún test abarca todos los aspectos de la inteligencia y que cociente intelectual no va a ser sinónimo de la misma, ¿sí? Es un aspecto a tener en cuenta. Por otro lado, otro fundamento se relaciona con los avances de la ciencia y la tecnología, ¿sí? Hoy tenemos el electroencefalograma y la resonancia magnética nuclear que nos permite observar al cerebro in vivo, ¿sí? Entonces esto es un gran recurso también para las neurociencias y para los investigadores, porque nos permite elaborar determinadas teorías, diseñar herramientas específicas, justamente para entender al ser humano de manera integral. Pensemos que la neuropsicología, en realidad, lo que busca o su objeto de estudio es justamente relacionar este sistema nervioso de manera concomitante con las funciones mentales superiores, con la conducta y los aprendizajes. Con lo cual, tenemos que considerar también los avances científicos a la hora de pensar justamente la aplicación de la tecnología a los test y empezar a conocer que existen test informatizados, justamente más ahora en época de pandemia. Entonces, la aplicación de la tecnología a los test informatizados, ¿cuáles son los pros, digamos, que nos acercan? Tienen que ver con la aplicación, ¿sí? Con la eficiencia en la corrección de respuestas. Hay menos probabilidad que cometamos errores. Por otro lado, nos permite también obtener un informe automático, ¿sí? Apenas terminamos la evaluación tenemos ese informe. Por supuesto, ustedes me pueden cuestionar si realmente ese informe es igual que el que realizamos nosotros. No, para nada. Nosotros, ese informe automático es específicamente de ese test, y en realidad lo que tenemos que hacer es tomar cada uno de estos datos y relacionarlos con la entrevista inicial, con toda la historia evolutiva del paciente y, por supuesto, cotejarlo con otras herramientas de evaluación y la observación de la conducta también. Por otro lado, teniendo en cuenta esto, también lo que nos brinda la tecnología, ¿sí? La aplicación de estos test informatizados, es justamente conocer de manera específica el desempeño. Por ejemplo, el tiempo de respuesta ante determinado estímulo. Esto significa que nosotros podemos ir a hacer un seguimiento específico, ¿sí? De cada uno de los ítems que realizó esa persona. Ver si en realidad el tipo de respuesta fue más impulsivo, si fue más reflexivo, en qué momento, en qué tipo de ítems fue más reflexivo o no. Y podemos realizar todo un análisis de la curva de trabajo. Con lo cual, la verdad es que estos tests cada vez vienen más complejos a nivel tecnología y permiten hasta una adaptación automática según la edad y la presentación de ítems en sí mismos. Acá yo les puse un ejemplo. Este es un test creado por Damasio. Es un gran investigador, sobre todo de las funciones ejecutivas, que ya estuvieron escuchando a Marta y conocen perfectamente. Pero justamente este investigador, Damasio, se centró en lo que es la toma de decisiones. Él creó este juego, en realidad de azar, que se llama IGT, que lo que realiza en realidad es un mazo de 4 cartas, en las cuales 2 de ellas son un mazo donde uno tiene que ir apostando, 2 de ellas son de alto riesgo y las otras 2 de bajo riesgo, o sea, ganamos menos puntos con las de bajo riesgo y con las de alto riesgo ganamos más puntos, pero lo que sucede es que también perdemos más plata. Entonces, lo que se creó este juego justamente para ver la toma de decisiones, saber cómo reacciona esa persona, cuán impulsiva es, y lo que se hizo al mismo tiempo es utilizar la resonancia magnética para observar las regiones del cerebro que se iban activando y analizar de manera profunda esta toma de decisiones, ¿sí? Y aquellos circuitos que hacen, digamos, a esta función ejecutiva específica. La verdad es que el uso de la tecnología se viene con todo. Hoy hay otros test de inteligencias que podemos encontrar. Cada vez hay más, sobre todo en lo que tiene que ver con la corrección automatizada.
que en realidad lo que nos favorece es justamente ahorrar tiempo y evita justamente que cometamos determinados errores. Por otro lado, otro de los fundamentos por los cuales nosotros debemos, ¿sí?, actualizarnos en los test psicométricos tiene relación con los fundamentos más teóricos. Pensemos en distintos conceptos, uno de estos es la inteligencia, que es el que vengo mencionando. Pensemos en el concepto de Spearman como un factor, hablando de la inteligencia como un factor general, ¿sí? A medida que se fue investigando, este concepto en realidad se vuelve más complejo y ya, por ejemplo, Cattell hablaba de dos tipos de inteligencia, una inteligencia más fluida, que la mencioné recientemente, que habla justamente de esta capacidad de adaptarnos y ser flexibles para enfrentar problemas no familiares, y otro tipo de inteligencia vinculado a lo que es la inteligencia cristalizada, que se obtiene a través, digamos, de las adquisiciones más formales o aquellas que aprendemos, por ejemplo, en la escuela. Por otro lado, otros investigadores fueron sumando distintos factores, ¿sí?, como la velocidad de procesamiento, la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo, ¿sí?, el procesamiento visual al concepto de inteligencia. Y por último, Carroll, lo que hizo fue estructurar jerárquicamente, ¿sí?, partir de este factor G e ir hablando de habilidades más específicas en los distintos dominios. A la derecha ustedes van a ver que las escalas de inteligencia adaptan, ¿sí?, estos conceptos, estos fundamentos teóricos en la estructura de su escala. El WIS-3 se relaciona más con este tipo de inteligencia cociente, digamos, verbal y cociente más manipulativo, ¿sí? Por otro lado, el WIS-4 ya es distinto, ya se empieza a ver esta jerarquía de la que habla Carroll y Horn y Cattell. Y por último, si observamos la escala WIS-5 ya es mucho más compleja, ¿sí?, donde lo que permite también es un interjuego entre los distintos componentes de cada índice, con lo cual los fundamentos teóricos también acompañan a lo que es los cambios en la estructura de cada uno de los test psicométricos, y es importante conocerlos. Seguimos con otro fundamento que tiene que ver con la revisión y el impacto cultural, ¿sí? En realidad, cuando nosotros pensamos en cada una de estas escalas, no es la misma la versión, por ejemplo, Bechler revisada de hace varios años atrás, de mediados del siglo pasado, que las que encontramos hoy. Y esto es sumamente importante. Acá tenemos distintos ejemplos de cada uno de subtests. En realidad está también la escala KBC de Kaufman, y está también algunos ejemplos de Cumanes. Pero a lo que quiero llegar es que en realidad las escalas también tienen que adaptarse a las nuevas demandas del ambiente y a los cambios, ¿sí? Es como que estas imágenes quedan como viejas, y en realidad puede generar un impacto, digamos, en la validez de la estructura. Pensemos, por ejemplo, acá tenemos un rompecabezas de la escala Bechler, que en realidad es un auto que es bastante antiguo. Pensemos que cuando nosotros presentamos este tipo de rompecabezas a un chico hoy, digamos, no está acostumbrado a ver este tipo de autos. Entonces, para poder realizar la construcción, ¿sí?, armar este rompecabezas, lo que necesita es tener la imagen, cosa que la escala Bechler no se la presenta para poder copiar. Entonces, lo que puede suceder es que no puede interpretar cada uno de estas piezas para poder integrarla. Piensen que lo tiene que hacer de manera abstracta y llevar a cabo sí ese resultado. Entonces, quizás estamos midiendo justamente si este procesamiento simultáneo de la información, pero si ese chico no tiene esa imagen, digamos, es prácticamente en realidad hay un sesgo cultural que está impidiendo medir lo que tengo que medir. Abajo hay, para dar otro ejemplo más, este que ven acá es una máquina de escribir. En realidad cuando yo se la presento a los chicos a través de la escala KBC de inteligencia, lo que tienen que hacer es un cierre gestáltico, ¿sí? Es unir cada una de estas piezas, digamos, para poder dar la respuesta. Si los chicos no están acostumbrados a ver máquinas de escribir, que esta es una máquina de escribir bastante más moderna, ¿sí? Obviamente que no van a poder reconocer el objeto, y en realidad no tiene que ver, digamos, con el cierre gestáltico, sino que no están reconociendo el objeto. Entonces va a tener una puntuación por 0, pero, digamos,
que tiene que ver más con lo cultural y no con lo que estamos tratando de medir. Entonces es importante que las escalas sigan una revisión, ¿sí? Y vayan modificando cada uno de aquellos ítems que pueden tener este sesgo cultural. Por otro lado, me gustó esta frase de Anastasi, ¿sí? Que refiere que la revisión periódica de los test en función de los nuevos descubrimientos e hipótesis que aportan las teorías, así como los cambios culturales y las adaptaciones regionales, se vuelve necesaria para que el test aplicado sea válido y confiable. Y esto es así, esto sintetiza lo que fui mencionando recientemente. Por otro lado, otro de los fundamentos, ¿sí? Es la revisión y las correcciones que se realizan en cada una de estas escalas. Hay, por ejemplo, adaptaciones de contexto. Hay palabras, por ejemplo, en Argentina decimos balde y no decimos cubeta. Entonces es importante tener en cuenta este análisis más específico del lenguaje propio de cada país. Por otro lado, las nuevas versiones redactan las instrucciones más comprensibles para los examinadores. Ahora yo les voy a mostrar unos ejemplos. Agilizando la dinámica con el entrevistado, ¿sí? No quedarnos colgados a ver qué es lo que tenemos que hacer tomando el protocolo, sino que hoy las instrucciones son mucho más sencillas para que justamente no generar estos espacios de vacío. Por otro lado, se mejora su adaptación al desarrollo de los sujetos, es decir, que las instrucciones buscan justamente que los chicos entiendan la consigna y que puedan mostrar su potencial. Por otro lado, los materiales se construyen, por supuesto, de manera más atractiva. Los tests buscan ser cada vez más ecológicos, medir aquello que se quiere medir, ¿sí? Y que se parezca justamente a la realidad. La modificación y la organización en la presentación de los subtests, también hay modificaciones de estas características. Obviamente también se sacan subtests y se agregan otros nuevos, que obviamente que eso es interesante analizarlo como pro y contra también. Cambios en la estructura de los ítems, corrección por feedback de los profesionales, ahora les voy a mostrar un ejemplo, y los manuales cada vez son más completos e involucran orientaciones para cada uno de los entrevistadores, y también estudio de grupos clínicos, o sea que los manuales cada vez vienen más completos, y es sumamente interesante analizarlos. Acá les muestro, por ejemplo, las correcciones por feedback. Por ejemplo, tenemos la versión anterior de la escala Bechler, que es el WIS 4, donde este es un subtest llamado letras y números, donde vemos que se dan dos posibilidades de respuesta, ¿sí? Para quienes no lo conocen, lo que nosotros tenemos que pedirle al niño o a la niña es que tiene que ordenar primero los números y después las letras. Nosotros se lo decimos de manera desordenada y ellos tienen que ordenarlo. Este subtest está dentro de lo que es el índice de memoria operativa, ¿sí? De memoria de trabajo. El problema que nosotros encontramos hace ya prácticamente una década es que cuando nosotros presentamos este ítem, la respuesta, ¿sí? La pueden dar de manera directa. Es decir, si yo le digo A2, se supone que para poder ordenar primero el número y después la letra, lo que tiene que referir es 2A. Pero lo que a mí me permite también como respuesta correcta es que diga A2, digamos, que repita lo mismo. Y acá encontramos un problema. Para poder medir la memoria operativa, en realidad lo que tiene que hacer es manipular esa información de manera online, ¿sí? Y dar vuelta ese numerito. Entonces, el problema es que está midiendo en este aspecto, si el chico repite lo mismo que nosotros le decimos, lo que estaríamos midiendo en realidad es memoria inmediata y no memoria operativa. Lo que nos encontramos en nuestra investigación en Favaloro fue que en realidad los chicos entre 6 y 7 años que tenían dificultades en memoria operativa y daban descendido, por ejemplo, dígitos y daba descendido también aritmética, en letras y números puntuaban alto, pero en realidad cuando volvíamos al protocolo lo que notábamos es que en realidad repetían lo mismo que nosotros le decíamos, y esto en la escala Bechler se consideraba válido. Espero haber sido medianamente clara.
pero las correcciones por feedback hacen que hoy la escala WIS 5 en realidad no permita, ¿sí?, una respuesta directa, sino que sí o sí debe transformar esa información. Con lo cual es sumamente interesante digamos, se haya corregido, porque ahora sí está midiendo, por lo menos en este grupo de edad, entre 6 y 7 años, la memoria operativa. Por otro lado, lo que tiene que ver con, este es el ejemplo que les daba, con optimizar el tiempo ante lo que son el tipo de consignas y cómo nosotros nos organizamos con el protocolo. En realidad, van a ver acá que esta es la escala, la versión 3, donde teníamos cuándo teníamos que interrumpir, a partir de qué edades teníamos que presentar los estímulos, pero todo está conglomerado. En cambio, en la versión 4 y en la versión 5 tenemos estos iconos que nos ayudan a centralizarnos para que nosotros seamos más ágiles y mantener la atención y el seguimiento del niño frente a las distintas consignas. Entonces son como cada vez las nuevas versiones vienen mejor, de alguna manera. Bien, por otro lado, otro de los fundamentos importantes a tener en cuenta es la complejidad en el análisis. En realidad nosotros cuando nos volcamos al manual vamos a encontrar conjuntos clínicos, ¿sí?, que refieren que lo que nos va a permitir es interpretar los resultados, ¿sí?, del rendimiento de cada uno de estos chicos y nos brindan información para nuestro análisis. Entonces, está dentro de un marco teórico. Y por otro lado, a lo que también vamos a tener acceso es a las nuevas correlaciones entre distintas herramientas, es decir, que vamos a poder comparar la escala, ¿sí?, en este caso la escala Bechler o la escala KBC, con otro tipo de herramientas, como por ejemplo, como una escala adaptativa, ¿sí? Entonces, lo que nos permite es analizar estadísticamente si en el caso de que nosotros apliquemos un cuestionario adaptativo y la escala Bechler, y podemos ir al manual y analizar estadísticamente la correlación entre ambos. Por otro lado, otro aspecto importante es que las nuevas versiones incluyen perfiles, nuevos perfiles. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es comparar estos datos, ¿sí?, de investigaciones y poder entender cada uno de los perfiles. Por ejemplo, en el WIS 5 hoy se introdujo lo que es como variable el funcionamiento intelectual límite. Entonces, lo que nos permite es ir, digamos, al manual, acercar y observar cada uno de los perfiles que hacen, digamos, este tipo de funcionamiento, observar la dispersión y compararlos con nuestro caso individual, digamos. Entonces, la inclusión de grupos especiales ayuda a orientarnos, ¿sí? Esto no significa que tengamos que comparar sí o sí y que tiene que tener la misma dispersión, pero sí nos orienta a la hora de pensar el diagnóstico presuntivo. Acá Rossi, Cassé y Ner refieren que las puntuaciones directas que obtienen los sujetos son transformadas a escalas o baremos que permiten su comparación con una muestra estandarizada y le dan sentido estadístico a ese desempeño individual. Por eso es importante observar también estos grupos clínicos, ¿sí? Vamos a encontrar generalmente de alta capacidad, funcionamiento intelectual límite, discapacidad intelectual. También vamos a encontrar otros grupos, por ejemplo, como déficit atencional, ¿sí?, con o sin hiperactividad. Y observar cómo, ¿sí?, cómo estos grupos de niños funcionaron y cuáles son los índices o las dispersiones o las discrepancias en los índices. Eso es sumamente interesante. Por otro lado, no podía faltar, ¿sí?, tener en cuenta también en la actualización, digamos, porque es importante actualizarnos, porque a veces se nos plantean estas situaciones que parecen surrealistas, como el COVID, pero nos permiten también flexibilizarnos ante esta situación social. En realidad acá puse dos imágenes, es pensar, digamos, los cambios en la aplicación y en la administración, ¿sí?, de cada uno de estos test, y empezar a formarnos. Hay distintos profesionales que dan capacitación acerca de la evaluación, ¿sí?, online. A mí me generan varias preguntas en realidad,
puse alguna de ellas, es ¿cuál es el impacto que tiene administrar un test creado para la aplicación presencial frente a otra forma de aplicación? ¿Cómo adaptamos las condiciones ambientales esperables en otro contexto? Tenemos dos contextos, el nuestro y el del paciente. Por otro lado, ¿qué dificultades pueden alterar el desarrollo esperable de esa evaluación? ¿Cómo determinamos la necesidad de realizar la evaluación? ¿Sí? ¿Cuáles son los criterios de inclusión? ¿A quiénes evaluamos? ¿Podemos evaluar a un chico de 4 años? ¿Cuáles son los criterios de inclusión para poder realizarlo? Chicos que tienen dificultades, por ejemplo, en el lenguaje, ¿cómo va a afectar las conexiones? ¿Qué nuevos sondeos adicionales podemos determinar frente a esta nueva realidad? Hay muchas preguntas, hay algunas respuestas, pero es interesante reflexionar sobre esto y empezar a capacitarnos. Existen, sí, distintos papers sumamente interesantes, en realidad la videoconferencia, o también lo pueden encontrar como telesalud, en lo que es la terapia está hace varios años, ¿sí? Sobre todo en Estados Unidos, pero sí es interesante que la mayoría de los papers que fui encontrando sobre esta temática, sobre la evaluación online, hay muy pocos, hay sí bastantes sobre lo que es el tratamiento y la estimulación cognitiva. Hay otros papers que también hablan sobre la ética y las consideraciones que tenemos que tener en cuenta cuando realizamos este tipo de evaluación o este tipo de tratamiento. Es sumamente interesante, dejo obviamente a la reflexión, pero bueno, para sintetizar, es importante que la telesalud sí surgió como un modo alternativo, en realidad, de prestación de servicio de atención en la salud durante la última década, ¿sí? Esto permite acceder a personas que viven en el interior o zonas alejadas, ¿sí? Al control de medicina específica, hay registro de esto. Existen distintos artículos que van a referir que es un método viable, ¿sí? Para la evaluación y el seguimiento, ¿sí? Pero más relacionado con la medicina. Y cuando se trata de lo que es la neuropsicología o los tratamientos psicopedagógicos, en realidad hacen más referencia justamente a esto, a la estimulación cognitiva o al seguimiento. Por otro lado, existen métodos de evaluación puramente online. Acá yo les dejé uno que se llama Vanedi, que tiene baremos latinoamericanos, específicamente creo que son de Uruguay y Argentina. Es una evaluación puramente online, con lo cual es interesante seguir indagando esto. Y por otro lado, hay distintos especialistas del área que refieren que en realidad podemos realizar una evaluación remota para el diagnóstico presuntivo ante la urgencia de evaluar en situación de pandemia, ¿sí? Desde mi punto de vista y con ánimos más de reflexionar, sí me parece importante que el profesional tiene que tener experiencia en evaluación, ¿sí? En evaluación presencial, tiene que tener experiencia en sí en aplicación de distintas herramientas y de distintas baterías. Ahí les dejé también algunas herramientas matrices TAI, por ejemplo, que es puramente online, el BAT, se puede evaluar algunos subtests del WI5, ¿sí? Y también les dejo una plataforma para que indaguen que se llama Q Global. Por otro lado, y ya acercándome más hacia el final de la exposición, sí es importante la actualización y la capacitación continua. ¿Por qué? Porque en realidad la formación de grado nos da una base, ¿sí? Sobre distintos conceptos, acceso a información y aplicación de determinadas herramientas, pero en realidad es importante seguir evaluando, es importante evaluar, digamos, la oferta, digamos, de capacitación y poder actualizarnos, ¿sí? Hay distintas formaciones que son más específicas, que se relacionan con posgrados, máster, doctorados o especializaciones, ¿sí? Y tiene que ver más con nuestras propias motivaciones y nuestros propios intereses, pero mi sugerencia es que está bueno formarse, ¿sí? Hacer determinados cursos y que no sean solamente de nuestra área específica, porque esto también nos amplía la mirada. Y
también hay una cuota de responsabilidad, ¿sí? De ética profesional. Y en realidad, si nosotros no seguimos actualizándonos y capacitándonos y nos quedamos en un lugar cómodo, digamos, vamos a terminar en una mirada reduccionista. Y esto genera un sesgo en la mirada profesional y termina impactando, obviamente, en las orientaciones, ¿sí? Que vamos a dar a los padres, en el tratamiento que vamos a realizar con nuestro paciente y muy probablemente en el diagnóstico que podemos llegar a realizar. Ya acercándome al final, me parece sí que la actualización nos permite sí arribar a una mirada crítica, ¿sí? Conocer estas nuevas versiones nos permiten actualizar saberes, ¿sí? No es solamente quedarnos en el número, es entender la estructura de cada una de las escalas, es entender qué están midiendo, ¿sí? No es lo mismo una escala que mide el funcionamiento intelectual que una que mide, por ejemplo, la madurez neuropsicológica, de una que mide la conducta adaptativa. Conocer y entender los fundamentos teóricos. Por otro lado, nos permite también automatizar características que componen los test psicométricos. Sí, esto nos permite discriminar qué herramienta necesito utilizar. Conocer los pros y los contras entre las distintas versiones, hacer un análisis específico, ¿sí? ¿Qué es lo que me daba la escala, la versión anterior y cuáles son los nuevos cambios que me presenta esta nueva escala? ¿Cuáles son los fundamentos por los cuales esta nueva escala cambió estos subtests por estos? ¿Sí? Entender, analizar, establecer hipótesis. Por otro lado, esto también nos va a permitir realizar una selección apropiada de los tests y no caer en el tomar todo, ¿sí? Elegir qué test es el correspondiente, qué test corresponde para este chico específico, este chico individual, ¿sí? Es sumamente importante. Entender también que no existen absolutos, ¿sí? Esto se relaciona con el efecto Flynn, salir de la zona de confort. Interpretar los resultados, ¿sí? Considerando estos aportes teóricos, analizando tanto lo cuantitativo como lo cualitativo. Yo muchas veces escucho cuando formo a distintos profesionales que refieren que es mucho más importante lo cualitativo que lo cuantitativo. Ambos dos análisis son sumamente importantes, son concomitantes entre sí y tenemos justamente que valorarlos por igual. Por último, y llegando a las conclusiones, es importante justamente capacitarnos, primero y principal, porque nos ayuda a nosotros como profesionales a entender, ¿sí? En qué consiste, ¿sí? Ese test psicométrico, a qué es lo que estoy evaluando, a dónde apunto y a dónde quiero llegar, ¿sí? Por otro lado, también permite que nosotros podamos ser críticos de ese test y hacer, ¿sí? Determinadas sugerencias, ¿sí? Para que estos tests puedan ser revisados. Considerar los cambios en el contexto, ¿sí? Y aplicarlos y tenerlos en cuenta a la hora de la evaluación individual con cada chico. Así que bueno, muchas gracias. Acá finalizo la presentación. Bueno, hermosa presentación, me encantó la síntesis que lograste, Aldana, buenísima. Y bueno, muchas gracias. Recién cuando hablabas esta importancia de no capacitarnos solamente en nuestras propias áreas, sino también poder ir y ver e investigar más allá de la especificidad de nuestra profesión. Y justo lo tenemos aquí a Pablo, que él es psicomotricista, y que siempre estamos en conversación. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Hola Aldana, gracias por la exposición. No, gracias. Gracias por estar presente también, Pablo. Muchas gracias, Aldana, por tu tiempo, por el tiempo brindado. Por favor, muchas gracias a ustedes. Le dejo el espacio a Pablo. Gracias. Estamos en contacto con vos también, Aldana, gracias. Pablo, hola, ¿cómo estás? Acá de festejo, también con vos. Sí, muy contento de estar acá, porque tal cual dijiste y dije yo en el video que mandé de promoción, me siento de la familia de APL. Somos todos una gran familia, porque
Yo tengo un cariño por todos los profesionales con los que nos vamos relacionando a partir de la organización de un curso, pero siempre terminamos hablando de tantas otras cosas, ¿no? Así que el cariño va creciendo conjuntamente con el desarrollo y el pensamiento y cómo vamos armando cada curso. Así que bueno, el cariño es mutuo. Bien, perfecto. Bueno, cuando me digan, comparto pantalla, empiezo. Cuando vos quieras arrancar, estoy feliz de que puedas presentar. Yo siempre digo que si estudiaría una segunda carrera, que bueno, ya estoy grande para estudiar una segunda carrera, pero psicomotricidad hubiese sido una de ellas, una de las que me hubiese gustado también, así que especializarme y conocer y ver cómo se vincula la psicomotricidad con el aprendizaje es algo que me interesa en lo personal y que me encanta que podamos transmitir a todos los que nos están escuchando y a los que nos van a seguir escuchando, porque estas charlas van a quedar disponibles. Te dejo Bien. a vos con el público. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, vamos a hacer un cambio, a ver si esto comienza a presentarse, ahí está. ¿Se está viendo bien? Perfecto. Bien, veamos si corre. ¿Cambió la diapo? Cambió la diapo muy bien. Bien, fantástico. Entonces, a ver, primero, para festejar 10 años, vamos a ubicarnos en 10 aspectos que relacionan a la psicomotricidad y al aprendizaje. Y lo que tenemos que tener en cuenta que si vamos a hablar de psicomotricidad y aprendizaje, lo que tenemos que pensar primero es que no hay aprendizaje que no pase por el cuerpo. En este momento, esta afirmación, que es una afirmación que obtiene sus fundamentos en posturas ya muy clásicas, como puede ser Piaget, para los psicomotricistas Henri Vallon, Jerome Brunner, tiene un giro muy importante en relación a los últimos avances que se van dando en la neurociencia. ¿Qué significa esto? Que se viene hablando ya en aprendizaje específicamente de que la capacidad de aprender se fundamenta en la capacidad que tiene el cerebro como un órgano dentro de un conjunto de órganos que es nuestro cuerpo, como un funcionamiento sistémico, de poder modificar las relaciones sinápticas, o sea, los tramados de red, en función de la experiencia que la persona va teniendo en su contexto de expresión. Además, desde luego, de los condicionamientos que recibe de su genoma humano. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que siempre que hablamos de aprendizaje, estamos hablando del sustento y el sustrato material del aprendizaje, que es el cuerpo. Para continuar, tenemos que pensar que para poder aprender con y desde el cuerpo, tenemos que aprender al cuerpo. Para aprender al cuerpo, que no es que primero vamos a aprender el cuerpo y después vamos a aprender el contexto, sino que vamos a aprender todo al mismo tiempo, son los adultos que están en relación al niño, y como se decía ya clásicamente, se dice ya clásicamente en algunas posturas psicológicas, en función materna, que establecen con el niño lo que se da en llamar un diálogo tónico. ¿Qué significa esto? Que la persona que asiste al niño como adulto en las necesidades que el niño tiene en su desarrollo, van a ir cualificando ciertos fenómenos que se dan en la satisfacción de esas necesidades del niño en función de un establecimiento cuerpo a cuerpo. Eso se da en llamar en psicomotricidad diálogo tónico, tomando una clásica posición de Henri Vallon, que fue retomada por Julián de Ajuriaguerra, y que lo que dice es que para que se pueda dar una conexión que sea eficaz entre quien sostiene al niño en desarrollo, tiene que haber una modulación postural y de tensión muscular, tónico, postural, que permita que ese niño empiece a sentir que el cuerpo, que todavía
no está para él con ninguna noción concreta desarrollada, es un cuerpo similar a quien lo sostiene. Eso se basa en una característica que tiene el cerebro, que es una característica de generar recurrencias, o sea, de basarse en recurrencias. El cerebro genera, a través de las experiencias corporales que atraviesa la persona, nociones conceptos que todavía no son lingüísticos cuando el niño es muy, muy joven, muy pequeño, que le permiten saber que él empieza a reconocer de manera no consciente que su cuerpo es un cuerpo similar al del otro. Entonces, mientras que se aprende el cuerpo, se aprende la realidad, porque yo aprendo que mi cuerpo es parecido al cuerpo del otro o similar, porque el otro forma parte de un montón de estímulos que me rodean y de inputs que voy recibiendo y que voy entonces, gracias y mediatizado por el diálogo tónico, conociendo tanto mi cuerpo entre cuerpos, como conociendo, gracias a mi cuerpo, todo lo que el contexto me presenta. Y eso es lo que decía antes, el nacimiento de los conceptos que empiezan mucho antes de poder yo ponerle una palabra a cada uno de esos conceptos. Mucho de lo que estoy diciendo está descrito en un libro de una autora que ahora está muy en boga, que se llama Lisa Feldman Barrett, La vida secreta del cerebro, que le da una relevancia impresionante a todo lo que tiene que ver con el registro interoceptivo para el nacimiento de lo que es los conceptos emocionales, y entre los diferentes registros interoceptivos que el cerebro va captando del cuerpo, o sea, de los órganos del cuerpo, del resto de los órganos del cuerpo, está los receptores que tienen los músculos, que también forman parte de la interocepción. Esos estados tónicos que se modifican en los músculos es lo que, al establecerse una relación con otros estados tónicos de otra persona, permiten cualificar en emocionalidad esa reacción cuerpo a cuerpo. Entonces, ¿qué sucede? Una vez que se empiezan a desarrollar conceptos, empiezan a generarse regularidades. Regularidades que, vuelvo a decir, se espejan en una modalidad de funcionamiento del cerebro que empiezan a dar inicio a regularidades de carácter mental. En esas regularidades de carácter mental, por una característica que tiene el humano, que es que predice aquello que va a suceder, es que entonces empieza a desarrollarse una capacidad de conocer con el cuerpo el contexto que lo rodea. Entonces, por ejemplo, un niño pequeño de noche en su cuna tiene un malestar, él simplemente siente un malestar, no puede distinguir si es frío, si está sucio, si tiene hambre. Protesta, termina en el llanto o no necesariamente en el llanto, y se da una escena, ingresa alguien que calma esa necesidad, si es alimento lo pone al pecho o le da un biberón, si es frío lo arropa, si es higiene lo cambia, y dada a la repetición de esas circunstancias que se dan de manera similar, es que entonces lo que se genera es una predicción futura de lo que va a suceder. ¿Cuál es la riqueza de esto? Es que las cosas nunca se repiten de la misma manera. Quien asiste al niño tardará un poco más, tardará un poco menos, habrá más nivel de incomodidad o menos nivel de incomodidad, pero la realidad es que esa es la manera que, mediatizada por la actividad cerebral, activamos el resto de los órganos del cuerpo y generamos predicción que nos permite ir entonces aumentando el conocimiento que tenemos en relación al contexto. Me interesaba que viéramos este chiste gráfico de Quino, donde muy pequeñito un niño está en su casa y el papá le dice: en esta casa no se habla de sexo y menos en la mesa. Y ahí reflexiona el pequeñito cuando es adulto: me decía mi papá. Y la mamá le decía: sacá el codo de la mesa, cretino, el codo nunca se puede poner en la mesa, me decía mi mamá.
Tanto me lo dijeron que al fin y al cabo se me ocurrió pensar, ¿saben qué? Y ahí está el niño a la noche en su cama mirándose los codos, dice que el sexo estaba en el codo. Claro, si el papá le dice que no ponga, que no se habla de sexo en la mesa, y la mamá le dice que no ponga el codo en la mesa, con su mente infantil el niño desarrolló la idea de que el sexo estaba en los codos. Y entonces empezó a tener contactos con diferentes situaciones de la realidad, en los cuales los brazos estaban ausentes, como en las esculturas antiguas, o había una exposición del codo de una manera muy fuerte, o había codos que estaban siendo tapados, como por ejemplo en el caso de este abrigo que tiene ahí un refuerzo en el codo, de lujuria por esta señora que se abre codazos en el transporte público. Entonces dice, bueno, luego con el tiempo fui creciendo y me di cuenta que el sexo no estaba en los codos. Y ahora estoy casado, pasó el tiempo, soy feliz, tengo hijos, y levanta los codos para festejar. ¿Y qué sucede? Al observarse los codos expuestos de esta manera, termina pidiendo perdón. Porque es así, muy tempranamente, como ciertas categorías conceptuales se ligan, y hay que hacer todo un proceso posterior para, digamos, cambiar el significado corporal que se ha dado con ese aprendizaje temprano. Desde luego, este maravilloso chiste de Quino lo que hace es maximizar esa situación, porque justamente gracias a la capacidad de aprendizaje es que esto no queda fijado de esta manera. Otro punto que quería destacar es que lo humano se aprende con el cuerpo. Tal como veníamos diciendo, yo aprendo que mi cuerpo es un cuerpo entre cuerpos por la relación que establezco mediante el diálogo tónico con la persona que me asiste. Pero además aprendo cuáles son las reacciones propias que se dan entre los cuerpos humanos. Y entonces aprendo a modular mis reacciones en función de tener esta posibilidad predictora de qué va a ser satisfactorio, qué va a ser castigado, qué me va a dar a mí la posibilidad de obtener lo que busco mediante el uso del cuerpo. Y lo que estoy haciendo es aprender lenguaje social humano. Y para reforzar lo que dije antes, entonces, ¿quién es el que ayuda o quiénes son los que ayudan a que este aprendizaje del humano se dé específicamente para significar al cuerpo como el sustrato del humano? Son otros adultos, como ya dije, que influyen en nuestro presupuesto corporal y lo van modificando. Entonces, tenemos acá el viejo ejemplo de Víctor, el niño salvaje que fue encontrado en el bosque de Albirón, que cuando fue encontrado se comportaba como un lobo, porque había sido un niño abandonado a su suerte en el bosque, y las reacciones corporales con las que él había estado relacionado eran de lobos que lo habían asistido. Por consiguiente, él se comportaba con su cuerpo como un lobo, no caminaba bipedestado, sino en cuadrupedia, y me pareció muy interesante este dibujo que se hizo en su momento de la historia que se contó acerca de Víctor, porque si ustedes se fijan, la mirada mutua del niño con el lobo lo que hace es revalorizar uno de los digamos, una de las condiciones neurofisiológicas que tiene el humano, que es que mediante la activación de los circuitos de neurona espejo, permite que el cerebro social se ponga en marcha y se desarrolle. Por otra parte, la manera que tenemos de aprender al cuerpo es mediante el movimiento. Si hablamos de movimiento, hablamos de que tanto sea que el movimiento es favorecido como sea limitado, yo voy a tener un registro del conocimiento de mi cuerpo y del contexto que me rodea gracias a que tengo una capacidad innata con que nacemos los humanos, que es la capacidad de movimiento. Esa capacidad de movimiento, vuelvo al espacio y al contexto, se ve favorecida o se ve obstaculizada por los humanos que se desarrollan, que se relacionan conmigo y que me permiten
expresarme más o menos libremente con mi cuerpo y según la ropa que me pongan, según el espacio en el que me coloquen, para que yo esté entre situaciones que no son ni de alimentación, ni de higiene, ni de descanso, van a permitir que mi cuerpo entonces se exprese en ese contexto y entonces que aprenda un rango específico de qué es tener un cuerpo en ese contexto. Y desde luego el movimiento entre personas enseña a ser personas, porque la persona que asiste a la persona que está en desarrollo, lo que termina haciendo es entonces influyendo en sus reacciones corporales, por consiguiente, influye en sus comportamientos y, como decía antes, favorece o no favorece la posibilidad del despliegue de mi capacidad de movimiento. Y acá aparece la mención específica a las redes neuronales, ya que las redes neuronales están ubicadas en lo que podemos llamar hoy regiones o nodos de red muy específicos que permiten que mediante la estimulación de esas redes neuronales, que se dan fundamentalmente por la visión, por la audición, incluso por lo que yo anticipo de lo que puede llegar las reacciones del contexto a generarse, me permiten entonces a mí identificarme con el humano que me asiste. Y para reforzar lo que para la psicomotricidad es relevante, es mediante el registro tónico-postural del otro, que transmite un estado emocional, que la persona aprende qué es emocionarse. Yo voy a asociar estados interoceptivos entre los cuales tiene un gran valor el estado tónico que yo voy a tener en relación con el otro y que el otro me va a significar a mí cada vez que me agarra, que me manipula o que no me agarra y no me manipula, y lo que voy a hacer es generar una noción a la cual le voy a poner nombre y voy a llamar a eso alegría, voy a llamar a eso tristeza, y así voy a ir ganando riqueza de registros corporales a los cuales le voy a ir poniendo un nombre que me va a permitir entonces generar emociones específicamente humanas. Creo que este video representa muy bien lo que quiero decir, los invito a verlo. Bien, entonces, como podemos ver, en esta relación de este papá con este niño, hay un diálogo tónico, y además se ve muy bien también todo lo que tiene que ver con esto que yo describí del cerebro y las neuronas espejo jugando un factor importante, esas redes neuronales de neuronas espejo, para el establecimiento de la relación con el otro. Incluso el niño en un momento, ante el padre que se retarda en seguir jugando con él, el niño hace el movimiento de alguna manera para generar en el padre la reacción que el niño espera. ¿Se acuerdan que les había hablado que el cerebro es un cerebro predictor y que lo que hace es predecir aquello que le genera satisfacción? En realidad, la característica del cerebro predictor viene desarrollada para el mantenimiento de la especie, en principio, pero al ser seres sociales tan sofisticados como somos ahora, realmente lo que permite es el establecimiento de la calidad de la relación tónica que se da aquí. Por eso es muy preocupante, todos los implementos tecnológicos que se vienen desarrollando en varios países, donde ya traen una pantalla adosada a la cuna. Incluso la cuna, si el niño se agita de determinada manera, la cuna
empieza a mecer al niño o enciende la pantalla para que el niño se distraiga, porque las redes neuronales son automáticas, no conscientes y no discriminan ante qué se estimulan. Lo que pasa es que estimularse con una pantalla que le llame la atención al chico, así sea con un adulto que le cante, que le hable o que haga determinado movimiento, lo que no da es la riqueza del aprendizaje de las características específicas de lo que es ser humano que se está dando acá. El olor, la presión, la temperatura que tiene el cuerpo de la persona que me asiste. Entonces estamos generando una experiencia mediante ese tipo de artilugio de la tecnología, una experiencia que en realidad empobrece el desarrollo del cerebro social en vez de potenciarlo para una vida social más amplia. Y para terminar, como vimos en el video anterior, siempre que hay un adulto con un niño, la tendencia es al juego. Es como una tendencia de ligazón que se da, que no solo está en el humano. Si ustedes se fijan al mirar Animal Planet, todos los cachorros de las especies superiores en la escala zoológica cachorrean como ejercitación de funciones específicas. Cachorrean para la caza, cachorrean para la huida. O sea, juegan cuerpo a cuerpo para establecer lo que luego van a ser las habilidades que tienen que desarrollar como especie para poder subsistir. En el humano eso adquiere una característica muy particular, y acá estoy destacando a Brunner, Jerome Brunner, que es un psicólogo experimental norteamericano, que hablando del valor del juego para el aprendizaje, dice, el juego no es solo juego infantil. Jugar, para el niño y para el adulto, es una forma de utilizar la mente, incluso mejor, una actitud sobre cómo utilizar la mente. Por consiguiente, los psicomotricistas, mediante la utilización de el juego corporal, mediante la implementación de lo que es la relación que damos en llamar diálogo tónico, lo que estamos haciendo es generando una actitud con y desde el cuerpo para capitalizar todo lo que tiene que ver con los diferentes niveles de aprendizaje. Incluso, si tomamos a Brunner y las tres maneras en que él describe que se genera representación, la enactiva, que es la representación directa por experiencia de mi cuerpo en relación a algo, la icónica, que tiene que ver el aprendizaje mediado por imágenes, y la simbólica, que es el aprendizaje mediado por diferentes formas que adquiere lo simbólico, entre ellas la más sofisticada en el humano, que es el lenguaje. No cabe duda que entonces es con y desde el cuerpo, para hacer una vez más redundante con el tema, pero sí muy claro, que es desde el cuerpo y mediante el juego que vamos a poder generar experiencias de juego eficaces. Y cuando nosotros recibimos en psicomotricidad un niño que tiene dificultades para la coordinación, dificultades para la modulación de sus reacciones corporales, lo que son dados en llamar trastornos del comportamiento, lo que hacemos es entrar el terapeuta con el niño en una relación corporal que permita que el niño entonces tenga un registro diferente mediante esa activación por el juego de su capacidad de conocimiento, para entonces lograr que el niño tenga una mejor calidad de vida, potenciar las capacidades y las posibilidades de aprendizaje y finalmente posibilitar que el niño obtenga mejores logros de aprendizaje en general y muchas veces específicamente, desde luego, en la escuela. Bueno, les agradezco mucho la oportunidad que me han dado de estar aquí hoy con ustedes para compartir en un rango muy diferente a lo que veníamos escuchando hasta ahora, algo acerca de lo que la psicomotricidad tiene para aportar al cuerpo y, aportar al aprendizaje desde el cuerpo, y quedo a disposición si hay preguntas o algún otro tipo de intercambio. Bien.
bueno, hermoso. Muchas gracias. Claro, sintético. Así que bueno, muchísimas gracias por haberte sumado, Pablo, por brindarnos tu tiempo. Hoy en día, todos los que estamos trabajando desde casa, no sé qué es lo que pasa, pero trabajamos el triple, ¿no? Así que bueno, es sumamente valioso el tiempo que nos han brindado todos los profesionales que forman parte de APL. Así que bueno, muchas gracias y nos estamos viendo pronto. También con vos tenemos fechas pendientes y temas pendientes para capacitaciones. Así que Exactamente. en cualquier momento se va a estar enterando la gente. Bien, perfecto. Muchísimas gracias. Muchas felicidades a todo el gran equipo que dimos en llamar en familia de APL. Un abrazo particular a Roberto y a vos, que siempre son tan cálidos cuando estuve por allá visitándolos, y quedamos en contacto para lo que necesiten. Gracias. Gracias, muchas gracias. A todos los participantes les vamos a explicar cómo se van a sortear los regalos del día de hoy. Que bueno, al igual que el otro día van a ser, tenemos las altas de Unbox para sortear. Creo que las altas de Unbox eran 6. Tenemos 3 libros más de Glyphim, de nuestros amigos de Glyphim, para sortear. Tenemos un libro que va a ser el libro de Rufina Pearson, que nos regaló Adrián Cecchini. Y también vamos a sortear otro libro de nuestros amigos de Homo Sapiens. Para participar del sorteo, tienen que buscar la publicación que van a encontrar en Instagram, la publicación del día de hoy, de las jornadas del día de hoy. Les vamos a pedir, seguramente ahora la van a estar viendo en pantalla, le vamos a pedir que dejen un comentario en la publicación del día de hoy para que el sorteo se realice con quienes asistieron a la jornada del día de hoy en vivo y pudieron escucharlo. ¿Nos parece que está bueno para que tengan mayores posibilidades de ganar? Tengan en cuenta también que ahora tenemos canal de YouTube y si se quieren enterar de todas las cosas que vamos a estar subiendo, tienen que suscribirse y también tienen que activar, dirían mis hijos pequeños, activar la campanita para que se enteren cuando estamos subiendo algún material. La publicación del día de hoy, la de Instagram, bueno, la van a encontrar, es la Ahora. les estaba diciendo que para nuestros auspiciantes tienen que ir a la publicación del día de hoy en Instagram y dejar comentarios. Con esos comentarios vamos a realizar el sorteo. Obviamente tienen que haber seguido todos los pasos para participar de la jornada que ya estaban anunciados anticipadamente. Y tengan en cuenta que pueden suscribirse al canal de YouTube y activar la campanita para enterarse de todos los videos que vamos subiendo. Creo que bueno, no hay nada más para decir por el día de hoy, así que mañana vamos a tener una nueva jornada con también otros docentes. Les dejo un abrazo fuerte y mañana nos están viendo nuevamente a las 14 horas. Gracias.